Gloria a Dios, Señor, aleluya. gracias. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Poderoso Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Amén. Señor. Gloria a Dios. Santo Gracias, y poderoso Señor. Dios. Bendito sea Aleluya. tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Amén, aleluya. Y que la presencia del Señor los esté guiando Gloria y a hablando Dios. a la voz de Dios y abriéndonos el entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 15, pasaje también muy conocido, alabado sea Dios. Vamos a meditar en él. Gloria a Dios. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Después está el libro de Lucas antes y después el libro de los Hechos. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor. Santo Dios. La leemos en el nombre del Padre, Gloria a tu nombre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y la palabra del Señor dice así: Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Nuevamente ese versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, mientras el Señor Jesucristo, alabado sea Dios, Santo Dios. enseñaba, alabado sea Dios, en esa última cena, alabado sea Dios, sentado con sus discípulos en el aposento alto, mientras ellos comían, hermanos, alabado sea Dios, el Señor le enseñó muchas enseñanzas, les habló muchas enseñanzas. Meditaba, alabado sea Dios, en la palabra del Señor antes que fuese entregado y antes que fuese sacrificado. Alabado sea Dios. Y en ese, alabado sea Dios, y en esas enseñanzas que el Señor estaba haciendo a sus discípulos, le dijo en el capítulo 15, dice así, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que estaba hablando de que Él era la vid verdadera. Gloria a Dios. Que Él era la planta de la vid. Que Él era, alabado sea Dios, el escogido de Dios. Que vino al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: yo soy la vid verdadera. Gloria a Dios. Y mi Padre, o sea, mi Padre Celestial, Dios, es el labrador, es el que labra. Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Amén. Dios es el que viene y poda y quita, hermano, todas las cosas impuras o todas las cosas que no le agrada a Dios de nosotros. Porque el Padre es el labrador. Claro. Y Él sigue trabajando en su pueblo Vidas, y en nuestras vidas hasta que Cristo venga y nos llame con esa voz de trompeta, alabado sea Dios, y lo recibamos en el aire, para podernos ir a la boda del Cordero. Alabado sea Dios. Santo Dios, aleluya. Ahora dice, Jesús describe como la vid verdadera y a sus discípulos como sarmientos de Él. Claro. O sea, Cristo es la vid verdadera. Es la parra, es el fruto de la parra o la parra misma verdadera. Y las hojas, los sarmientos o y los gajos que van naciendo son los discípulos que están prendidos a Cristo, que son los que llevan fruto, son los que dan esos racimos, alabado sea Dios,
¿no? Son los pámpanos, son los racimos, son las ramas que se van naciendo de ese tronco de la vid, alabados a Dios, y van dando fruto. Por eso dice Dios, alabado sea Dios, dice, yo soy la vid verdadera, y vosotros, dice, y vosotros, y mi Padre es el labrador. Por eso Él es alabado sea Dios, la vid. Él es la parra. Él es el escogido de Dios. Y nosotros tenemos que estar allí, prendidito a Él, al escogido. Tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en Él. O sea, estar en Cristo, estar en Él. Ahora dice, gloria a Dios, verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, yo estoy leyendo en la versión del Cántaro, de 1602, más o menos, es ahí, alabado a Dios, la Reina Valera del 1602, o sea, la Biblia del Cántaro, alabado sea Dios, porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, en Mateo 15, ¿lo podéis buscar? Mateo 15. Mateo 15, dejamos... Mateo 15, dejamos marcado Juan capítulo 15, pero en Mateo 15, gloria a Dios, verso 13, ¿qué dice? Gloria a Dios. Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlo. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Gloria a Dios. Ahora, dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será que desarraigada, será quitada, será cortada y echada en el fuego. Por eso Juan, hermano, decía, ¿no?, que todo hacer fruto digno de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta ¿qué? A la raíz de todo árbol. Si un árbol, hermano, no da fruto, lo corta. Un árbol que no da fruto se seca. ¿Qué le pasó a la higuera? Cuando el Señor maldijo, el Señor Jesucristo iba de camino y vio una higuera y fue a ver si había fruto y no tenía fruto, solamente había dado hojas. A su nombre sea la gloria. Y dice que después de buscar fruto, como no encontró, dice que la maldijo. Y al otro día, cuando pasaron por ahí, los discípulos vieron esa higuera que maldijo, que no tenía fruto, y dice que se secó hasta la raíz. Así, hermano, aquella persona porfiada, aquella persona testaruda, o aquella persona que no está convertida a Cristo, hermano, y no puede llevar fruto, es cortada y desarraigada. Por eso, hermano, hay muchas deserciones, por eso entran en apostasía, por eso, hermano, Dios le da un poder mentiroso para que crean en la mentira y se vayan para otro lugar. Porque están separados de Cristo y no pueden llevar fruto porque andan en la carne. Claro, porque no permanecen en Él. Porque no están permaneciendo en Cristo ni en su palabra. Y no, para que Él permanecer en Él, dice la palabra, para que Él nos vaya sacando toda impureza, Amén. todo lo que no le sirve a Él. Gloria a Dios. Por eso tenemos que permanecer en Él. Él quiere que permanezcamos en Él. Para que Él nos vaya sacando toda hoja que no sirva. Para Gloria a dar Dios. fruto, ¿no? Amén. Para poder dar más fruto. Santo. Pero tenemos que permanecer en Él. Gloria a Dios. Para que Él nos pueda sacar todo lo malo, todo lo que no le sirve a Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso dice en el verso 12, del capítulo 15 de Mateo, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro. Ahora los fariseos,
Las personas que no quieren cambiar, las personas que quieren seguir en su carne, que no quieren seguir a Cristo como dice su palabra, se ofenden y se van. Por eso cuando Cristo allí en el mismo Evangelio de San Juan le dice, cuando vieron que sus discípulos, vieron que la gente se iba y se ofendía enojado, el Señor mismo le dijo, ¿ustedes acaso quieren irse también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Hermanos, los discípulos van a querer palabras para vida eterna. Por eso, hermano, esta palabra. Por eso siempre la palabra del Señor es fuerte, confronta, pero no para que se vayan de la iglesia, sino para que se arrepientan y empiecen a hacer fruto digno de arrepentimiento, que haya un cambio verdadero, que haya un cambio de corazón genuino delante de Dios, para que después delante de los hombres empiecen a ver que hay fruto, que hay cambio. A su nombre sea la gloria, pero que Cristo vive y mora en nosotros. Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Por eso dice, pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Si Cristo no nos planta, si Dios, hermano, no nos planta, si Dios no nos permite venir a Cristo, si Dios no permite que su palabra sea resplandecida sobre nosotros, no podemos llevar fruto, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso dice en San Juan capítulo 15, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. O sea, y todo aquel, dice, que lleva fruto, o sea, todo pámpano que lleva fruto, le limpiará. ¿Y quién nos va a limpiar? Nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre es el que labra. Es el que trabaja en cada uno de nosotros. Es el alfarero, hermano, alabado a Dios, que se sienta en la rueda del alfarero y empieza a dar forma a ese barro que está allí en esa piedra girando, en esa rueda girando. Es ese alfarero que empieza a moldear con sus manos la forma que Él quiere darnos a nosotros, no la forma que yo quiero ser, o la forma que yo pretendo estar o ser. No, hermano, es la forma que Dios nos quiere hacer. A su nombre sea la gloria. Y si la forma que Él quiere formar en nosotros, nuestro barro, no es de su agrado, dice que lo rompe ese barro, esa vasija de barro que hizo, la rompe y empieza a formar una nueva según lo que Él le parece que fuera. Pero Él me tiene que limpiar. ¿Y cómo me limpia Dios? Por su palabra. La palabra, hermano, es la que nos purifica. La palabra es la que me limpia de todo pecado. La palabra, hermano, es la que me guía al arrepentimiento. Porque por su benignidad el Señor nos ha escrito su palabra para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tengo que creer que Dios está trabajando en mi vida. A su nombre sea la gloria. Dice, para que lleve más fruto. Entonces nuestro Padre, que es el labrador, es el que va a trabajar en esos pámpanos, en esas ramas, para que lleven fruto. Va a quitar lo feo, va a quitar lo seco, va a quitar lo que no sirva, para que nosotros podamos seguir llevando fruto. Porque, ¿qué pasa, hermano, cuando un árbol, usted, por ejemplo, hermano, si está gente de afuera, usted cuando va a un monte de eucaliptus, alabado sea Dios, o cualquier árbol, alabado sea Dios, que haya, usted observe que empiezan a haber gajos secos. En un árbol que está verde, en un árbol que da hoja, hay gajos secos. Alabado sea Dios. Hay gajos secos. Por eso, hermano, cuando nosotros salimos de nuestra casa, por eso tenemos que empezar a mirar, hermano. Porque a nuestro alrededor hay muchas enseñanzas que Cristo nos quiere enseñar. Amén. Porque en un árbol, usted mira un árbol, se acerca a un árbol y empieza a observar, hay muchos gajos que llevan hojas verdes. Eso, hermano, alabados a Dios, están dando fruto. Pero es porque están prendidas
al tronco, a la savia. Amén. Pero usted observa bien ese árbol frondoso que hay y va a ver y le va a aparecer, hermano, de ese árbol frondoso y verde, le va a aparecer gajo seco. Van a empezar a aparecer gajos secos porque ese gajo ya no está prendido al árbol y hay que arrancarlo. Porque si no se arranca ese gajo seco, va a empezar a secar todo el árbol. Porque está separado del árbol, aunque está en la misma planta, pero está separado. La savia no le fluye para que siga estando verde. Y solamente Cristo, hermano, es el que le puede dar ese entendimiento y puede entender lo que un árbol está haciendo. ¿Cómo puede estar todo un árbol verde y en el medio puede haber un gajo seco? Y si no lo quita, eso seco que está molestando, hermano, empieza a secar toda la planta. Eso lo mismo pasa, hermano, con un cristiano que está en Cristo Jesús. Supuestamente está convertido. Supuestamente. ¿Por qué digo supuesto? Porque hay muchas conversiones falsas. Hay apariencias en las personas. Porque se aparentan, hermano, de estar prendidos de Cristo, pero después los hechos niegan lo que ellos están diciendo con sus labios. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo, hermano, un tiempo atrás, cuando empezaron a venir muchas almas, alabado sea Dios, y nos comentaba que supuestamente, hermano, una hermana que supuestamente asistía a este lugar, la había invitado a venir a este lugar, hasta gloria a Dios que empezó a venir. Pero ¿qué pasó? Al ver que no venía la que la había invitado, dejó de venir. Uno, que la persona que dejó de venir estaba mirando al hombre y no a Cristo, porque si hubiese permanecido en Cristo hubiese estado hasta ahora. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermano? ¿Cuántas personas hay que invitan a la iglesia? Y cuando esas personas que invitamos a la iglesia, cuando esas personas empiezan a ir a la iglesia por distintas situaciones o logran llegar al templo, lo primero que van a hacer, van a preguntar por nosotros o van a preguntar por esa persona que los invitó, fulano de tal o fulana de tal. Y qué triste, hermano, es cuando le digan, pero fulana de tal hace como 4 meses que no se congrega. O hace más de 1 año que no se congrega. ¿Y cómo puede estar conectada a Cristo, hermano? Si no estamos en la vid, si no estamos dentro de la vid, si no estamos dentro, hermano, pegadito a Cristo y en lo que dice su palabra. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, dices, sois limpio por la palabra que os he hablado. Ahora Cristo habla por la palabra. ¿Y cómo puede una persona no estar congregando, limpiarse sin escuchar la palabra del Señor? Ahora dice, ya vosotros sois limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos limpios por la palabra que Cristo habló. En el capítulo 13, de ahí de Juan, alabado sea Dios, capítulo 13, unas hojas más para atrás. ¿Qué dice el capítulo 13, verso 10? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Gloria a Dios. Aquí, hermano, cuando Jesús les limpia y les lava los pies a sus discípulos, dice que el Señor, hermano, tomó una toalla, se la ciñó sobre los lomos y agarró un lebrillo o agarró una palangana, hermano, y empezó a lavar los pies a sus discípulos. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba tomando el lugar de un siervo de lavarse los pies. El Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza, hermano, alabado sea Dios, que nosotros tenemos que tomar, hermano, que nadie es más que nadie, sino que todos tenemos que servirnos unos a otros.
Amén. Tener el ejemplo de Cristo, hermano. Que siendo Rey, que siendo Señor, vino y se humilló, hermano. Y tomó forma de siervo para dar la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Y para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a tomar un lugar de siervo. Vino Cristo, hermano, alabados a Dios, a servir. Y así lo dejó estampado en su palabra. Ahora dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. O sea, el que escucha la palabra del Señor, el que escucha las enseñanzas de Cristo y la pone por obra, está limpio. Está limpio de todo pecado. Está limpio, hermano, de toda maldad, porque la misma palabra de Dios que Cristo ha hablado, la está poniendo por obra. Y está orando, hermano, para dejar cosas, está orando para dejar vicios, para dejar esto, para dejar lo otro, para que Dios siga obrando en su vida y estar lleno del Espíritu Santo. Y que el altar, el fuego del Dios, en el altar, que en el corazón, tiene que estar siempre funcionando y siempre ardiendo. Amén. Y siempre prendido. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está dentro de la iglesia, el que está dentro del cristianismo, el que está dentro de Cristo y permanece en él, Dios mismo lo va a lavar. Dios mismo lo va a ir limpiando por la palabra, porque le va a ir hablando y le va a ir enfocando dónde tiene que empezar a seguir trabajando para dejar muchas cosas que tenemos que dejar. Por eso dice, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis. Ahora nosotros estamos limpios por lo que dice la palabra, si nosotros la ponemos por obra. Claro. Ahora dice, aunque no todos. ¿Por qué lo dijo aunque no todos? Porque Judas, hermano, nunca se había arrepentido. Amén. Judas, hermano, como era avaricioso, como tenía avaricia en su corazón y sustraía, hermano, de lo que la gente le daba a Jesús, y en vez de dárselo a los pobres, él sustraía para él, robaba. Entonces, él no estaba limpio. Nunca puso por obra la palabra del Señor. Nunca puso en práctica lo que Jesucristo, hermano, había enseñado y enseñó. Por eso lo entregó. Porque no conocía al dador de la vida eterna. ¿Y cuántos hay hoy, hermano, que supuestamente, entre comillas, hermanos o hermanas, dicen conocer a Dios y con sus hechos lo niegan? Dicen estar limpios y cuando van a tomar la cena del Señor están, alabados sea Dios, están tomando la cena del Señor, pero están tomando condenación, porque lo dice la palabra que nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos si realmente estamos en Cristo o no. Amén. Aunque no todos están limpios, muchos están limpios, todos están limpios por la palabra, si la ponemos por obra, pero no todos están limpios. Como Judas. ¿Y cuántos Judas hay que no quieren convertirse? Que no quieren hacer nada para el Señor y que tampoco quieren hacer nada por su vida y por su vida eterna, su vida espiritual y su vida eterna. Porque sabía, dice el verso 11, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpio todo. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que vienen y te traicionan? Y te dicen ser hijo de Dios o hija de Dios. Te dicen ser hermano o hermana en Cristo Jesús. Y al final después te terminan traicionando, clavando un puñal por la espalda. Traicionan a Cristo y después traicionan a los hermanos. ¿Por qué? Porque no quieren convertirse. Porque no hacen lo que Cristo quiere que haga. O dejar lo que realmente le está haciendo daño. Porque cuántas personas no quieren dejar la bebida, hermano, porque el Señor se los pide. Porque dice que los borrachos no entran al reino de los cielos y siguen porfiados todavía. Y hoy cómo están terminando, hermano. A su nombre sea la gloria. Volvamos a Juan 15. Por eso dice, ya vosotros sois limpios, dice en el verso 3. Pero ¿cómo somos limpios? Por la palabra que os he hablado.
Si nosotros ponemos por obra lo que Cristo habló, lo que Cristo dejó estampado en su palabra, estamos siendo limpios, hermano. Nos estamos limpiando, nos estamos purificando, nos estamos santificando y apartándonos de todo pecado y de las contaminaciones que ofrece el mundo. Amén. Porque estoy haciendo lo que le agrada a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa, hermano, si yo no hago lo que está escrito? Si yo no oro, si no leo la palabra, si no la medito, si no la estudio, Me voy secando. me voy secando como aquel, dice, Aquella rama. como le dice en el verso 2, ¿no? Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Entonces, hermanos, nos vamos secando. Si yo no llevo fruto del Espíritu, yo me voy secando. Si yo no hago la palabra de Dios, me voy secando. Me voy secando, secando, secando. Y a medida que me voy secando en el Espíritu, me voy alejando de Cristo. Me voy alejando de los hermanos. Y me voy alejando de la iglesia. Y me voy y termino después más en el mundo que en Cristo Jesús. Y por más que yo diga que soy cristiano o cristiana, mis hechos después van a decir todo lo contrario. A su nombre sea la gloria. Por eso Isaías lo dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A su nombre sea la gloria. En el verso 4 dice así: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Así ni vosotros, dice, si no estuvierais en mí. Es lo que dice la palabra, hermano. Y es la palabra más vieja. La versión, una de las más viejas, hermano, la Biblia del Cántaro. La más vieja de todas es la Biblia del Oso, que es la de 1502, pero, o 1500, no me acuerdo, sé que es de 1500, pero esta es de 1600, la primera revisión que hicieron. Ahora dice, estad en mí. Dice, y yo en vosotros. Ahora yo tengo que estar en Cristo. En la versión del 60 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer y estar significa exactamente lo mismo. Yo tengo que estar en Cristo. Yo recuerdo, hermano, que dice la palabra del Señor en Lucas, cuando el Señor Jesucristo era niño, y lo anduvieron buscando cuando vinieron, hermano, alabados a Dios, aquella fiesta de la Pascua, cuando vino con sus padres. Y descendieron de Jerusalén, hermano, descendieron de Nazaret, allí de Galilea, a Nazaret. Y dice que cuando terminó la fiesta, la gente se empezó a ir y los padres, el padre y la madre, tanto María como José, estuvieron buscando al niño Jesús, estuvieron buscando a Jesús el camino de 3 días. Lo buscaron por la compañía y lo buscaron, hermano, y terminaron en la ciudad de Jerusalén. ¿Y lo encontraron dónde? Lo encontraron en el templo, sentado a la puerta del templo, preguntando y contestando, hermano, las preguntas que le hacían los fariseos. Y cuando lo encontraron los padres, dice, ¿por qué no has hecho esto? Le dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió, ¿por qué me buscabais? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y cuántos hijos de Dios necesitan estar en los negocios de su Padre y no están? Están en otros negocios. Están en otra cosa. Se están secando, no están permaneciendo en Cristo. Por eso dice, tenemos que estar en ¿qué? Estar en mí. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dejamos marcado allí, 6, alabado sea Dios, verso 56. Ahora vamos a ir del 53 en adelante. Dice así. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Gloria a Dios. Seguimos. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le Santo. resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Santo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Gloria a Este es Dios. el pan que descendió del cielo, no como vosotros padres comieron en el maná y murieron. El que come de mí este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gloria a Dios. Hermano, Cristo, enseñando a la sinagoga de Capernaum, le dijo, Jesús dice, el pan de vida. Gloria a Dios. Él es el verdadero pan. Su sangre es su verdadera bebida, como lo dice ahí. Miren lo que dice del 52 en adelante, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer a su carne? A su nombre sea la gloria. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y cuántos hoy hay que están muertos espirituales? Por no comer la sangre, por no tomar la sangre y comer su carne, están muertos espiritualmente. Se están muriendo espiritualmente y no están permaneciendo en Cristo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Gloria a Dios. Porque, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso dice en el verso 4, dice, estad en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿cómo podemos estar permaneciendo en Cristo Jesús y Cristo permaneciendo en mí? Si yo participo, hermano, y hago memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, bebiendo su sangre y comiendo su carne. ¿Y cómo hoy en día puedo comer su carne y beber su sangre? Cuando participamos de la cena del Señor. Cuando estamos participando, hermano, haciendo memoria de la cena del Señor, de la última cena que comió con sus discípulos, que su carne es partida, dice, tomad, comed este, es mi cuerpo, dice, es mi cuerpo por el cual vosotros es partido. Entonces ahí, hermano, estamos comiendo del pan sin levadura, pero estamos haciendo memoria de lo que hicieron con su cuerpo, que lo partieron en 1000 pedazos, que lo hirieron, que esos lacerazos, hermano, que le dieron con los latigazos, hermano, alabado sea Dios, que lo lastimaron de adelante y por detrás, que esas espinas, hermanos, que le clavaban en la sien, todo eso, hermano, lo hizo Cristo por nosotros. Pero por eso dice que el que permanece en Cristo, el que permanece en mí, o el que está en mí, como dice la versión más antigua, dice, estad en mí y yo en vosotros. Por eso dice, el que come mi carne, dice 6:56, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mucha gente, hermano, puede leer la palabra. Mucha gente puede meditar en su palabra y estudiarla. Pero realmente están permaneciendo en Cristo y Cristo están permaneciendo en ella cuando no están participando de la cena del Señor, cuando no están haciendo memoria de lo que Cristo hizo, hermano, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, cómo nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario por su pueblo. Todo lo que sufrió, hermano, por mí, por ella y por usted. El que no come su carne y bebe su sangre, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso dice, yo puedo decir que estoy en Cristo Jesús, pero Cristo, Dios, dice lo mismo de nosotros.
Porque nuestros hechos, hermano, o lo avalan o lo niegan. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que por no arrepentirse? ¿Cuántas personas hay que por no arrepentirse, por no apartarse del pecado, hoy están tomando la cena del Señor indignamente, comiendo juicio para sí, bebiendo juicio para sí, no discerniendo lo que están haciendo, hermano, el cuerpo del Señor? Y otros están absteniendo hasta porque están luchando con cosas que están en su interior, que están en su vida, que están luchando con cosas que a veces ellos mismas personas saben que tienen que luchar y dejar. Y eso están luchando. Muchas veces se abstienen para no comer juicio para sí mismos. Y para no estar apartado, hermano. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 11, por eso hoy muchos duermen, o muchos están durmiendo. ¿Por qué? Porque muchos están muertos. ¿Por qué? Porque no han discernido lo que están haciendo, hermano. A su nombre sea la gloria. Porque no siempre, hermano, se puede tomar la cena del Señor. No siempre es digno de tomar la cena del Señor. Por eso tenemos que estar en comunión con Él. Por eso tenemos que siempre apartarnos, siempre para el Señor. No cuando se va a tomar la cena del Señor, como muchos ministerios y muchas iglesias hay. Cuando se acerca la fecha, hermano, de tomar la cena del Señor, allí están 3 días orando, santificando, pidiéndose perdón unos a los otros, y después de tomar la cena del Señor vuelven a lo mismo, sin discernir lo que están haciendo. Y los que están adelante tampoco enseñan, hermano, lo que realmente Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no les conviene. Palabras de vida eterna. Yo tengo que permanecer en Cristo Jesús. Cada uno tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos permanecer y cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo podemos estar en Cristo? Bueno, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Por eso dice allí, Santo y poderoso Dios, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así nosotros, así ni vosotros, dice, si no estuvierais en mí. Yo no puedo llevar fruto, hermano, si no estoy en Cristo Jesús. Amén. Y si estoy participando de la cena del Señor, alabado sea Dios, tengo que llevar una vida de santidad y en honor. Alabado sea Dios. Verso 5 dice, yo soy la vid. Cristo decía, ¿no? Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Ahora dice, yo soy la planta de la parra. Y ustedes son las ramas. Nosotros, hermanos, fuimos injertados en el pueblo de Israel. Para dar a celos a los judíos y hermanos y al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios, hermano, cuando Cristo vino a su pueblo, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice que los gajos naturales del olivo fueron desgajadas, fueron cortadas. Y vino y se dio a conocer a nosotros, los gentiles, que dejamos de ser gentiles, hermano, por la fe en Cristo Jesús. Para los que nos estamos santificando, purificando, santificando para el Señor a través de su palabra. Y vinimos a ser injertados en el buen olivo. De ser olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo. Por eso el Señor, hermano, es el que transforma. El Señor es el que cambia, es el que convierte. Alabado sea Dios. Pero nosotros debemos de llevar frutos. Frutos del Espíritu. Frutos que confiesen nuestros labios su nombre. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es la vid, Él es la planta. Él es el verdadero, alabado sea Dios, Salvador, el verdadero Mesías que nos lleva al cielo. Gloria a Dios. ¿Vosotros qué? Los pámpanos. Mire lo que dice, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En Efesios, libro de los Efesios, capítulo 4. En
en el verso 15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, dice, alabado sea Dios, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso, hermanos, si nosotros somos los pámpanos, esas ramas injertadas, hermanos, en el buen olivo o en la vid verdadera, permaneciendo en Cristo Jesús, haciendo lo que Él nos pide para hacer, dice que yo tengo que seguir la verdad, verso 15, sino que siguiendo la verdad, en amor, en el amor de Cristo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Yo, hermano, tengo que crecer en Cristo Jesús. Ya no tengo que ser más un niño fluctuante llevado de cualquier tipo de doctrina. Yo tengo que crecer en Cristo Jesús. Tengo que empezar a madurar en Cristo Jesús. Porque hay cada uno, hermano, cada persona que supuestamente son maduros y terminan siendo niños fluctuantes. Ahora dice que tengo que crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Yo tengo que crecer en Cristo Jesús, nutriéndome de aquel que me da las órdenes, haciendo lo que Cristo me pide que yo haga. A su nombre sea la gloria. De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. O sea, hermanos, que los hermanos en Cristo Jesús, los que realmente están haciendo la palabra, se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Se ayudan mutuamente, se ayudan unos a los otros, como una verdadera iglesia en Cristo o como una verdadera familia en Cristo Jesús. Que todos sean uno, pero se ayudan mutuamente. Claro, que Cristo está en nosotros también. Ahora, nosotros siendo muchos, dice, somos un cuerpo, y en ese cuerpo, siendo muchos, tenemos que estar, ¿qué? Unidos. ¿Y por qué no nos unimos? Porque hay algo que nos está desuniendo. ¿Y qué? La falta de conversión que nosotros tenemos a Cristo. La falta de devoción que nosotros tenemos por su palabra y por estar haciendo las cosas que el Señor nos pide para hacer. Permaneciendo en Él. Por eso tenemos que permanecer, estar todos unidos en Cristo Jesús. A través, dice, de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que todos los miembros de en Cristo Jesús tenemos que ir uniéndonos y edificándonos en ¿qué? En amor, en Cristo Jesús. Por eso que un cuerpo de Cristo, si está fuera de Él, se va secando. Si no permanece en Él, que Él es el que le da el alimento a cada cuerpo, a cada miembro del cuerpo, que es Él en la cabeza. Amén. ¿Cómo podemos permanecer si Él no permanece en nosotros, edificándonos unos a los otros, como Él nos dice en su palabra? Amén. Gloria a Dios. Por eso nos pide que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Tenemos que ver si Él está en nosotros, si está purificándonos, si está sacando todo para dar frutos en Él. Amén. Pero tiene que haber, no solamente tenemos que ver eso, sino que también tiene que haber en cada uno el compromiso que nosotros tenemos con Dios, con el Señor y con Cristo. Amén. Porque esto es de un compromiso. Claro. Porque nos comprometimos a seguir su camino. Nos comprometimos que nosotros cuando lo aceptamos a Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor, ya nos comprometimos a hacer su voluntad. Sí, amén. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Cristo y no la voluntad de mi carne o de lo que yo quiero hacer. Amén. O de que fulano o mengano sultano. Sí. Ya no me pertenezco más yo. Aleluya. No nos pertenecemos, sino que nosotros nos pertenecemos a Cristo. Gloria Por eso a Dios. dice que tenemos que, dice, vosotros los pámpanos, Claro. el que está en mí y yo en él. O sea Ahí que está. si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, voy a llevar fruto. Claro. Y voy a llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí, porque sin Cristo,
no soy nada. separado de nada. Fíjese los apartados, hermano, que andan sin Cristo, que andan sin la vida eterna, sin la salvación que en Cristo Jesús, no haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo están? No son nada, hermano, sin Cristo. Se han separado de Cristo. Están secos. Claro, que se han excluido, se han ido. No solamente se han excluido, se han ido, sino que han dejado a la vida eterna. Han dejado el Salvador de sus almas. Entonces están secos. Por más que digan que están en Cristo Jesús, sus actitudes, su comportamiento delante de Dios y delante de las personas, hermanos, vienen a andar en carne y vienen a hacer las obras de la carne, como dicen Gálatas, allí capítulo 5, 16 en adelante. Porque el que anda en el fruto, con los frutos del Espíritu y dando fruto, va a andar ¿qué? Va a estar bien ligado, hermano, al cuerpo de Cristo. De las coyunturas, hermano. Y nos precisamos y nos vamos a andar ayudando mutuamente. Amén. ¿Por qué? Porque separados de Cristo nada se puede hacer. Sin Cristo nada se puede hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso sigue diciendo en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Claro. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. O sea que lo agarran, hermano, y lo echan en el fuego. ¿Y cuál es ese fuego? Es el fuego del infierno, hermano. Si lo sorprende la muerte, seco. Si lo sorprende en la muerte, hermano, sin Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la palabra del Señor allí. En el verso 6. El que en mí no estuviere, o sea, el que no estuviere en Cristo Jesús, será echado fuera como ¿qué? Como mal pámpano. Acá dice como mal pámpano. Y en la versión del 60 dice, y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará. ¿Y se secará? Pero en la versión antigua dice, el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano. Si una rama, hermano, no está llevando fruto, el Señor lo limpia. El Señor lo limpia, le corta lo que realmente está mal, lo que no sirve. ¿Para qué? Para ver si da fruto. Pero si no da fruto, ¿qué pasa? Será echado fuera, dice, como mal pámpano. Y va a ser echado fuera, fuera del campamento, fuera de Cristo. Y si nosotros estamos fuera de Cristo, si estamos fuera del campamento, donde están las tinieblas, hermano, y estamos desprotegidos sin Cristo, ¿qué nos puede suceder? Ya Cristo no está con nosotros. Imagínense, hermano, quedamos endemoniados y terminamos haciendo cosas y de tropiezo para la obra en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, si el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Los que hoy no están en Cristo Jesús, los que hoy no están congregando, ¿cómo están? Están secos. Por más que digan que oran, por más que digan que ayunen, por más que digan que leen la palabra, pero están secos. Porque por un lado bendicen con su boca, pero después, hermano, andan en malas palabras, andan en chisme, andan en glotonería y embriagueces, andan diciendo cualquier barbaridad del prójimo. ¿Les parece? ¿Les parece que puede estar Cristo en esa persona? Que andan en inmundicia, que andan en lascivia, en idolatría, que andan en enemistades, en contiendas e ira. Léase Gálatas, estudie Gálatas 5, 16 en adelante, hasta el verso 21. Que andan en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, tan secos espiritualmente, tan como unos mundanos más que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta palabra. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y los cogen y los echan en el fuego y arden. O sea que los agarran, hermano, y los echan en el fuego.
Como los ángeles, hermano, que van a separar la paja del trigo y la cizaña. Que en el trigo van a separar el trigo para el granero y la paja o la cizaña, hermano, va a ser echada en el fuego, en el infierno de afuera. En el infierno, hermano, donde el fuego nunca se apaga. A su nombre sea la Santo gloria. Dios. Aleluya. Si estuvierais en mí, ahora dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvierais en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Ahora dice, si estuvierais en mí. Es tan importante. Ahora, si yo estoy en Cristo Jesús, y mis palabras, dice, si estuvieran en vosotros, y yo estoy poniendo por obra lo que dice la palabra del Señor, ahora dice, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. O sea, yo voy a pedir todo lo que yo quiero y va a ser hecho porque lo voy a pedir todo en el nombre de Jesús, porque van a ver, hermano, que yo estoy haciendo la palabra del Señor y Él me va a galardonar a los que realmente buscan. Porque dice, hermano, en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador a los que le buscan. O sea, que empiezan a buscar de Dios con todo su corazón y con todo su cuerpo y con toda su mente. Amén. Verso 8 de San Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. O sea que nosotros tenemos que llevar fruto. Amén. Ahora yo digo a la iglesia, y usted que me está escuchando, ¿qué fruto está llevando para el Señor? Si cuando hay un problema, ¿qué hace? ¿Se queja? ¿Se lo dice a los mundanos? ¿O a las personas que usted confía? ¿O viene a los pies de Cristo y le pide dirección y guía y después realmente viene a los que realmente tienen que escuchar lo que le está pasando y sucediendo? ¿Qué fruto está dando, hermano? Cuando la mayoría del pueblo de Dios, hermano, en vez de dar fruto del Espíritu, están dando fruto de la carne, las consecuencias de la carne, las obras de la carne. Que hay celos, enemistades, hechicería y contienda y divisiones. Eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Ahora, ¿qué fruto estoy llevando? Tenemos que ser conscientes de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué fruto estoy dando en el Señor? Porque el principal brilla por su ausencia, el de obediencia. El de la obediencia a Cristo y a Dios y a su palabra. Sí. Claro. La obediencia. Y el Señor nos manda su palabra que tenemos que congregarnos, como dice en Hebreo. Amén. Y 25. ¿Esa obediencia la estamos haciendo o no? ¿Estamos haciendo su palabra como el Señor nos manda o no? Pero lo es que para pasa, escudriñar todo esto. Amén, Para pero- escudriñarse cada persona. Escudriñarme yo también, pero Todo. también escudriñarse pero toda la persona. gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados en dar excusas. Claro. En excusarnos delante de los hombres. Hermano, yo no vine por esto, porque por lo otro, que por H y por B. Hermano, nos hemos comprometido delante de Dios de servirlo y seguirlo. Claro. Así que Entonces no podemos, hermano, estar mintiendo y engañándole a Dios, porque Dios nos conoce a todos. Amén. Dios conoce, hermano, lo que somos y lo que no somos. Si realmente lo vamos a poner por obra o no, o si lo estamos engañando, o si lo queremos engañar, porque a Dios no se le puede engañar. Amén. A los hombres sí, pero a Dios no. Entonces, lo que uno promete, hermano, no tenemos que tardar tanto en cumplirlo lo que uno le promete al Señor. Claro. Pero no es por el bien de nosotros ni de la iglesia, es por el bien de su alma. Porque si yo no cumplo, o si usted no cumple, hermano, lo que usted le prometió a Dios, Dios se va a encargar, porque dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Nos dice en Gálatas también allí que no os erréis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. Si yo siembro para mi carne, ¿qué voy a segar de mi carne? Corrupción. Lo dice la palabra de Dios en Gálatas allí.
Pero si yo siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a cegar vida eterna. Claro. Y eso es lo que muy pocos, hermano, entienden y se la juegan por el Señor. Para cegar la vida eterna y la salvación. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 9 del capítulo 15 de San Juan, dice, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. O sea, yo tengo que permanecer en Cristo y en permanecer en su amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Claro. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos para estar en qué? En obediencia a Dios y permanecer en su amor. En su eterno y maravilloso amor. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Aleluya. Pero principalmente, hermanos, tenemos que empezar a meditar, hermanos, en lo que dice su palabra. Y ponerla por obra. ¿Cuántos hay, hermanos, que dicen ser cristianos y no lo son? Porque estamos dando mal testimonio. Y están dando mal testimonio y están dejando no a la iglesia pegada, sino que están dejando a Cristo, hermano. Están dejando a Cristo, hermano. Cristo pegado. Al Cristo, hermano, lo están dejando mal. Y eso es lo que la gente carnal, hermano, no entiende. Lo que verdaderamente, hermano, los hermanos en Cristo, hermano, no entienden. Que si yo digo que soy cristiano, mis hechos tienen que corroborar. Ir, hermano, que soy cristiano. Si digo que yo ya no miento más, no tengo que mentir, tengo que decir verdad. Amén. ¿Y cuando no miento? Cuando tengo la verdad en mi boca, la verdad de Cristo en mi boca. Y con mis hechos, hermano, lo corroboro. Santo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos hay, hermano, que dice la palabra del Señor que Cristo me libró del alcohol? Y a escondida, hermano, siguen tomando sus vasitos, sus copetines. Aunque no lo vean los hombres, pero Dios lo está viendo. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano, y les siga hablando. Gloria a Dios. Dios les bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga. Amén.